Muy buenos días, señores profesores. Mi nombre es Robinson Barbosa. En esta oportunidad le voy a dar una breve explicación sobre mi cátedra para tratar de evaluarme en este grupo. Mi cátedra tiene como nombre Derecho Laboral. Vamos a observar breve explicación con respecto a esta hermosa cátedra. Podemos comenzar diciendo en forma general que el derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones entre los trabajadores y el patrón, es decir, las partes que intervienen en una relación laboral. Entendemos de que podemos dividir parte del derecho laboral en dos áreas, en este caso el derecho bilateral y el derecho progresivo. Podemos hablar que el derecho bilateral es la relación del patrono y trabajador, proteger al trabajador y lograr una justicia social por lo que es un derecho unitario. Hablamos del derecho progresivo, es evoluciona en conjunto con las necesidades sociales. Como un concepto más directo y más objetivo, decimos de que el derecho laboral es una rama del derecho formada con un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Lo constituyen preceptos de orden público y legal que se basan en la premisa de asegurarle a quien trabaja en pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad. Hablemos también de los orígenes y antecedentes del derecho laboral. La historia del derecho laboral no es tan antigua, así como todo el mundo se nos hace creer, como la del trabajo. Esta última existe desde que el hombre comenzó a trabajar para satisfacer sus necesidades básicas. Durante muchos años fueron varias las culturas que implementaron el esclavismo como medio de dominación. Los primeros vestigios del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían cierta obligación frente a sus trabajadores como garantías o garantizarles el derecho y la comida a cada uno, que a su vez juraban fidelmente a su dueño. Tras la caída de ese imperio, en la Edad Media se comenzó a pensar en el trabajo como una actividad social y toma su importancia. El origen o antecedentes del derecho laboral lo podemos comenzar a ver desde las primeras leyes laborales surgieron a finales del siglo XIX. Ejemplo, ley del seguro de la enfermedad, ley del accidente de trabajo. La Revolución Francesa o posteriormente la liberación económica postularon que el trabajador debía pagársele lo necesario para poder vivir. En 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo era proteger y promover los derechos del trabajo. Vamos a hablar ahora de las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho laboral son todas aquellas normativas y resoluciones que contribuyeron a crear el conjunto de normas que forman el derecho laboral. Entre las tenemos esta. Hablemos de esta forma como parte de la pirámide de Kelsen, el cual es descendiente legalmente. En el derecho podemos expresarnos de que la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela están en la cúspide, que esta cúspide podemos tenerla como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus varios artículos.
A partir del artículo 87 al 97 tenemos el 118, tenemos el 123 y el 308, que nos habla de los derechos y deberes laborales. También hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ese nivel lo podemos referir como un nivel fundamental. Descendientemente, hablamos de las leyes orgánicas y leyes generales. Como leyes orgánicas tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la Ley Orgánica de Protección, que hablamos de la LOCSIMAR, y como leyes generales es la Ley de los Estatutos de la Función Pública, la Ley de la Alimentación para los Trabajadores o la Ley del Seguro Social. Pero este nivel lo podemos conocer como nivel legal. Descendientemente, hablamos del siguiente nivel, que es los reglamentos y decretos y contratos que hay dentro del derecho laboral. Podemos hablar de los reglamentos, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, hablamos también del reglamento de la alimentación para los trabajadores o el reglamento de la LOCIMAC. Tenemos el decreto, que son los decretos del salario mínimo vigente, del decreto de prórroga, indemnización, inmovilidad laboral, decreto de cancelación de bonos y etcétera. También hablamos de contratos, los contratos que continuamente el trabajador puede vivir dentro de una convención o un acuerdo entre patrón y trabajador. Este nivel lo podemos llamar el sublegal. Y por último, podemos hablar del siguiente nivel descendiente de nuestra pirámide de Kelsen, como la jurisprudencia de la Sala de Casación Social. Ese nivel lo podemos llamar como sentencias o decisiones. Dentro del derecho laboral existen los principios del derecho laboral, que son las pautas e ideas esenciales sobre las que se basa y sustenta las normas fundamentales para garantizar el orden jurídico y sirven como guía para todo aquel que quiere o necesita interpretarla. Los principios son varios y en eso podemos referirnos en algunos que son los principales. Ejemplo, es el principio protector, que es el principio fundamental del derecho laboral que implica la defensa de la parte más vulnerable de la relación laboral. Es el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Eso significa que ningún trabajador puede renunciar a los derechos básicos laborales. Los principios de continuidad de la relación laboral implica que el contrato que se firma entre trabajador y empleador es de larga duración siempre que haya un acuerdo entre las partes. Y el principio de buena fe, que implica actuar de manera recta y honrada en toda relación laboral. Podemos hablar dentro del derecho laboral como parte de los sujetos, y podemos decir que es el ámbito del derecho que considera sujeto a toda persona física o jurídica a que se le imputa derechos y obligaciones. Ejemplo, uno de los sujetos principales dentro del derecho laboral es el trabajador, persona física que presta a otro un trabajo subordinado. El empleador, persona física que contrata los servicios de una o varias personas. Intermediario, persona que se interviene en la contratación de una o varias personas para que se preste un servicio a un patrón. Empresa, entidad económica que produce o disminuye bienes o servicios. Y por último, como sujeto del derecho laboral, tenemos el sindicato, asociación integrada por los trabajadores para la defensa de sus derechos dentro de la relación laboral. Aparte de la Ley Orgánica del Trabajo para las trabajadoras y trabajadoras, también tenemos un reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y podemos referirnos a ella, que rige la situación y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho social en los términos consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo.
También tenemos los convenios colectivos, que es una norma jurídica y fuente de derecho laboral que regula una serie de condiciones de trabajo aplicables para un determinado ámbito territorial, sector profesional, que son acordadas entre los trabajadores y la empresa. También hablamos de la jurisprudencia, de lo que nosotros ya hemos hablado de ella como cuando estábamos en la pirámide de Kelsen, que es la parte que sustenta esa pirámide, es decir, el piso, que lo podemos referir de dos maneras. Etimológicamente, la palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, compuesta por vocablo juris, que significa derecho, y prudentia, que quiere decir conocimiento o ciencia. La jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme, decretada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias provisionados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por sala, y por los tribunales colegiados de los circuitos. Las jurisprudencias laborales es la jurisprudencia referida a la sentencia judicial propia del derecho laboral, del sistema jurídico como concepto directo y objetivo de lo que es una jurisprudencia. Muchas gracias y espero su colaboración.